tenemos una invitada muy importante, la compañera Gloria Chá, para que nos hable sobre este tema, Palestina, 76 años de la Nakba y, bueno, la situación actual. Tiene la palabra, compañera. Buenas noches, ¿no? Gracias por invitarme. Es muy importante para mí poder hablar del conflicto Palestina-Israel y también desmitificar, porque al ser una realidad muy alejada, muchas veces se analiza también el contexto en el que está produciéndose el conflicto a partir de un enfoque o enfoques occidentales. Yo conozco muy bien el territorio, tanto Palestina e Israel. Bueno, siempre suelo decir que conozco más Palestina e Israel más que Cochabamba, ¿no? Que es el lugar donde vivo. Ujú. Y es muy importante señalar, ¿no? Primero, que la problemática en el territorio de Palestina es una problemática que tiene que ver con tierras, ¿no? Usualmente por la propaganda sionista y los medios de comunicación también que suelen retroalimentar los mitos. Se habla de temas de religión, se habla de eh, islamismo, de extremismo musulmán, no hay una serie más de elementos que no corresponden a la realidad. El problema de Palestina es de tierras y no comienza con la creación de Israel. No, la palabra que hace la NAFCA, que hace una alusión a lo que es un estado de catástrofe, porque es una palabra que solamente existe en el árabe palestino, no en los demás árabes de los otros países árabes del mundo. Ah, Eh, esta, eh, este estado de catástrofe, pues claro, tiene muy marcado el nacimiento del Estado de Israel, que se fue fundado sin fronteras en mayo de 1948. Sin embargo, la ocupación de la tierra palestina por los sionistas comienza en 1882, cuando el territorio estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, porque yo usualmente repito eso en los foros donde me han invitado, ¿no? En Bolivia, que si la ocupación y la masacre, el genocidio de palestinos, ubicamos solo desde 1948, estamos dejando impunes y sin recordar a decenas de miles de muertes que se produjeron antes para la creación del Estado de Israel. Israel se creó, se fundó sobre la sangre de los palestinos, porque en 1882, cuando en la tierra de Palestina había una población originaria árabe, que era incluso casi medio millón, ¿no? Que convivía pacíficamente con una población pequeña de judíos que habían nacido ahí, unos 20.000 judíos que estaban en la ciudad de Jerusalén, y todo el territorio estaba ocupado por una población originaria que había vivido en esa tierra por siglos. Esos son los palestinos, ¿no? Una población de identidad étnica árabe. Entonces, en estos años últimos del siglo XIX, se producen en Europa una serie de persecuciones, especialmente comienzan en Rusia, los judíos que estaban viviendo en Rusia, judíos rusos. Entonces ellos empiezan a escapar a varias partes del mundo y desde el movimiento sionista que empieza a consolidarse en esos años, se promueve la, eh, eh, la migración de los judíos del mundo que fueron a varios lugares, ¿no? A Siberia, partes del África, Estados Unidos, a las zonas de también Argentina, pero en la lógica del sionismo, que es movimiento colonialista judío, pero con una particularidad de que busca un fin colonial, ¿no? Y además un fin expansionista y con un enfoque bastante militarizado. Entonces se promueve que los judíos que escapaban del antisemitismo en Europa vayan a Palestina. Y a partir de la llegada de los primeros migrantes judíos a Palestina, pues los sionistas, con el poder de la banca que manejaban ellos mismos, sionistas de Europa, que no tenían nada que ver con el Medio Oriente, empiezan a establecer instituciones en el territorio palestino para que la tierra la vayan adquiriendo los judíos que llegaban, ¿no? De Europa escapando del antisemitismo. Entonces fue en esa época, en la época del Imperio Otomano, que se empezó a apropiar el sionismo, los judíos sionistas que llegaban de Europa y promovían la llegada y financiaban la llegada de migrantes judíos de Europa también, se comenzaron a apropiar de una tierra donde los palestinos vivían durante siglos, ¿no? Hicieron negocios con el Imperio Otomano en ese momento
Y después, cuando cae el Imperio Otomano y después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico asume el mandato sobre el territorio de Palestina, se sigue el colonialismo. Entonces ya también estos sionistas empiezan a negociar con el Imperio Británico, a hacer lobby, y así aseguran que el Imperio Británico les prometa en 1917 que harán todo lo posible para que una parte del territorio que ellos elijan en el territorio de Palestina, pues sea el lugar donde se funde el Estado de Israel. Y después, a partir de 1930, empiezan las masacres de palestinos. Los judíos sionistas llegados de Europa forman grupos terroristas, Irgun Hagana Lehi, que comenzaron a poner bombas en mercados, en barrios palestinos en toda la década de 1930. Habían a veces atentados, dos, tres al mes, ¿no? Eran seguidos. Porque además de ocupar la tierra, pues había que deshacerse de la población, no había que echarla. Y esta, eh, digamos, esta arremetida de exterminio, pues se hace cada vez más fuerte. En la misma década de 1930 hay levantamientos palestinos por su independencia y son sofocados con decenas de miles de muertos, presos, desaparecidos entre la población palestina. Y un año antes de que se funde Israel, pues empiezan a hacer una tarea más amplia de exterminio, ingresando a aldeas palestinas y destruyendo y matando a la población de esas aldeas. Eso está muy bien documentado, ¿no? Además de la masacre a varias aldeas, como de Yassin, por ejemplo, donde toda la población fue exterminada, niños, bebés, fueron asesinados por estos grupos terroristas judíos sionistas, compuestos por los judíos europeos que habían llegado. Eh, pues había otras aldeas también palestinas, barrios palestinos que quedaron vacíos porque los palestinos escaparon para salvar la vida. Entonces, casi 1.750.000, 800.000 personas palestinos tuvieron que escapar. Así se fundó el Estado de Israel en la tierra palestina y sin fronteras, ¿no? Después Israel ha ido pues avanzando a través de guerras con interés expansionista. Entonces, la ocupación de la tierra palestina, si bien hay la simbología del estado de catástrofe, porque se institucionaliza con el apoyo de Naciones Unidas, donde el voto de Estados Unidos y el voto de la Unión Soviética a favor de los sionistas fue clave para que se funde Israel, pues la masacre de palestinos tiene muchos más décadas, se puede comenzar en 1930 con el asesinato sistemático de la población palestina por estos grupos judíos sionistas, grupos terroristas, y la ocupación de la tierra, pues Palestina, por los sionistas, comienza en la década de 1880, no mucho más atrás. Bueno, actualmente, en una reacción de la resistencia palestina, el 7 de octubre del año pasado, Hamas y tres grupos más de la resistencia palestina de la Franja de Gaza, pues en reacción a años de masacres y de una ocupación bastante cruel, pues es desde que se funda Israel en 1948, se calculaba antes de la incursión de Hamas el 7 de octubre, casi en 80.000 muertos los palestinos asesinados durante esas décadas, ¿no? Niños, bebés asesinados en bombardeos e incursiones militares. Usualmente, digamos, es parte como algo de una masacre regular. Mueren palestinos en forma cotidiana, han muerto todas estas décadas. No se enteran en Occidente, pero ahí se ve, hay palestinos que han muerto heridos o con enfermedades que no han podido pasar los puestos de control militar israelí para ir de una ciudad a otra a un hospital. Hay bebés también que han muerto porque con dificultades de parto, la mamá palestina no puede pasar el checkpoint israelí para ir a otra ciudad, a un hospital más especializado. Entonces hay desde ese tipo de muertes hasta asesinatos, persecución, torturas, en la detención administrativa, que es un sistema de detención sin cargos, ¿no? Que ha llevado a la cárcel, a prisiones militares, porque está Palestina bajo ocupación militar de Israel. Entonces, los detenidos en Palestina, ya sean niños, sean mujeres,
sean llevados a prisiones militares. Entonces, bajo la figura de la detención administrativa, pues son presos sin cargos, torturados y mantenidos en condiciones eh, totalmente crueles dentro de prisiones militares de Israel, el tiempo que al Estado de Israel quiere. Entonces, todo esto que es un sistema bastante cruel, toda la vida de los palestinos está regida por un sistema legal que se llama de órdenes militares de Israel. Hay órdenes militares incluso para que los palestinos puedan construir una casa, para trasladarse de una ciudad a otra, para visitar a un familiar, tienen que pedir permiso a Israel, para trabajar, los que quieren trabajar, porque las industrias no están en Palestina. Palestina es un territorio de personas que sobreviven con pequeñas fuentes de trabajo debido a la ayuda internacional. Las industrias están en Israel. Por eso yo siempre recalco, ¿no? Los obreros están en Israel. En Palestina tiene que pedir primero derecho a la vida, la población, y después pedir derecho al trabajo, y los que obtienen, después de muchas penurias, incluso con mucha corrupción, pues pueden salir a Israel a trabajar en una empresa, ¿no? Sin ningún tipo de resguardo en derechos, sin que se les reconozca absolutamente nada. Entonces, todo eso es así porque hay leyes que se llaman órdenes militares de Israel que se aplican en el territorio palestino ocupado. E incluso hay órdenes militares de Israel para las cabras y las ovejas palestinas. Saliendo de Belén hay una zona que es simbólica, le llaman la línea verde, que va hacia el lado de Israel, donde son disparadas ovejas y cabras palestinas y pasan de la línea verde, ¿no? Eso está en una orden militar. Entonces, toda la vida de los palestinos está sometida a un sistema cruel, con muertos permanentemente, con además sanciones de demolición de casas, de arrestos por todo tipo de figuras, ¿no? Que incluso son mínimas. Lanzar piedras a un tanque tiene 7 años de prisión para un menor de edad, ¿no? Para un adulto es mucho más años. Porque si bien Israel ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño, pues esa convención solo se aplica para Israel, no para Palestina, ¿no? Entonces los niños palestinos son los que más bien son tratados con mayor crueldad por las fuerzas de ocupación israelíes, y una muestra para la población que no conocía, ¿no? Todo esto, la población mundial, es lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza, que hay pues más de 15.000 niños asesinados y un número igual de niños mutilados o heridos, ¿no? Que están sufriendo en los hospitales sin la medicación correspondiente. Claro, Ahora, de claro, sí, esto que decías, ¿no? O sea, eso, 7 años de cárcel para un niño, ¿no? Arrestan a niños, eso es importante, ¿no? Que lance una piedra a un tanque, ¿no? Y si el tanque le dispara al niño, total impunidad, ¿no? El tanque israelí, ¿no? sí, es una impunidad total porque la vida de los palestinos no vale nada, ¿no? Entonces, a mí también me gustaría puntualizar, aprovechando la entrevista, porque siempre lo hago en los foros, que en la realidad de Palestina e Israel, el enfoque no solamente es al poder político, ¿no? Porque es muy común escuchar, porque es parte de la realidad occidental, el gobierno no es el pueblo, ¿no? Pero en Israel el gobierno sí es el pueblo. El profesor de la escuela, el líder de un sindicato obrero israelí, el empresario, el que tiene un hotel en Israel, todos piensan igual que Netanyahu, ¿no? Hay un sistema educativo que tiene libros de historia donde incluso se representa a los palestinos como animales. De hecho, hay un término en hebreo que significa animales humanos, así le llaman a los palestinos, ¿no? Entonces, en estos libros escolares, pues hay también dibujos, como se ve en la reproducción de las ovejas, de las cabras, de los tigres, de los leones, también dibujos sobre la reproducción de árabes y beduinos, ¿no? Para la mofa de la clase. Los libros de historia dicen que en Israel, ¿no? Dicen que los palestinos odian a Israel porque son bárbaros, son salvajes, ¿no? Son árabes que no se han civilizado. Entonces nacen agresivos como los hombres de las cavernas, ¿no? Que no utilizaban el cerebro porque no podían. Entonces, esa visión profundamente discriminatoria permea toda la sociedad israelita, ¿no? Son muy pocas las voces que hay a favor de Palestina, e incluso las voces de organizaciones de derechos humanos que en Israel, una que otra, menciona, por ejemplo, el genocidio en Gaza,
no reconocen el derecho de los palestinos a su tierra. Dicen, en términos simples, sí, hay que tener paz, ¿no? Hay que hablar del Estado palestino, pero donde les queda, ¿no? Pues, territorio es nuestro, no nos vamos a ir porque Israel es Israel, ¿no? Entonces, digamos, mentalidad racista, terriblemente racista, eh, frente a los animales humanos, entonces es lo que genera además de la soberbia y la necesidad de imponerse porque son superiores, también un miedo en la población israelí. Si bien Israel y Palestina son todo el territorio, pero todo en realidad es Palestina, ¿no? Una parte es ocupada por Israel, fundado el Estado por los sionistas en 1948, pero todo el territorio, Palestina e Israel, es más o menos el tamaño de Cochabamba, ¿no? No es más. Sin embargo, en ese territorio pequeño hay muchos israelíes que nunca han visto en su vida un palestino. Y eso que los territorios, los lugares son muy cercanos. De Jerusalén, que es Israel, a Belén, que es Palestina, son 10 minutos en auto. De Tel Aviv, que es la capital de Israel, hasta la Franja de Gaza es media hora en auto, ¿no? Pero para los israelíes, por ejemplo, que están en Tel Aviv, a media hora de distancia, hay en la Franja de Gaza 2 millones de animales humanos que tienen que estar ahí tras los muros y que hay que dispararles apenas asomen la cabeza porque van a venir a matarnos, ¿no? Son bárbaros. Entonces, esta mentalidad que además se mezcla con lo religioso, porque utilizan incluso los judíos que son laicos o judíos ateos, porque el judaísmo no es una religión, ¿no? Es un enfoque, un concepto, hay tradiciones, costumbres, valores que se comparten, pero no es religión. Entonces, hay muchos judíos que son ateos o son laicos. Igual utilizan los mismos argumentos religiosos de que Dios les dio la tierra, que la tierra prometida es para los descendientes de Jacobo, según el Antiguo Testamento, ¿no? Para mantenerse ahí. Esto también se refleja cómo es la sociedad israelí, que los niños desde pequeños aprenden a odiar y a temer a los palestinos y a temer a despreciarlos, porque son los animales humanos, ¿no? Entonces los pondremos detrás de los muros, si se acercan hay que matarlos porque hay que cuidarnos de los animales humanos. Ese es el pensamiento. Pero esta visión terriblemente racista y de supremacista se ve en el comportamiento de los colonos judíos, ¿no? Que están en la tierra palestina dividiéndola. Los colonos judíos son la ocupación civil, ¿no? Población que en contra de todos los tratados humanitarios de la ONU, pues se ha establecido permanentemente en el medio de ciudades palestinas o dentro de las ciudades palestinas para dividir el territorio. Esta población de colonos judíos, pues se ocupan de asesinar palestinos, ¿no? Eh, lo hacen de la manera más abierta, manejan fusiles, etcétera, para protegerse porque están entrando a ocupar una tierra que creen que es de ellos porque Dios les ha dado. Bueno, entonces este es el contexto de lo que está pasando en Palestina actualmente. Muchas gracias, Gloria. Un contexto bastante amplio, ¿no? Y como tú dices, realmente conoces bastante porque tú estuviste muchas veces allá, ¿verdad? Sí, he estado muchas veces y en diferentes años. Entonces, esto es importante mencionar y mencionar que a todo esto que he relatado es que jamás ha reaccionado el 7 de octubre. ¿Por qué? No se puede esperar que los palestinos se dejen matar en silencio, ¿no? O sea, ¿por qué no van a reaccionar? Ujú. Muy bien. Miguel. Sí, el último hecho es lo de Rafa, ¿no? Que es un ataque, es decir, después de 7 meses de invasión a la Franja de Gaza, que es un pequeño territorio de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, promedio, digamos, eh, de los 2.300.000 habitantes de la Franja de Gaza, casi todos ellos familias que vienen de refugiados de otros lugares de, de Palestina, que fueron ocupados por Israel, ahora tuvieron que irse todos a la ciudad de Rafa, que es una ciudad relativamente chica, que tenía 300.000 habitantes, y que ahora tiene 1,5 millones, de los cuales gran parte vive
hasta en carpas, en lugares, porque no tiene espacio para los refugiados. Entonces, el último ataque de Israel es ahora a la ciudad de Rafa. Es tan Ujú, criminal esto, bueno, además que ocuparon también la entrada con Egipto, que es el único lugar donde todavía entraban algunas ayudas a la población palestina. Con lo cual, la condena al hambre que ya tienen los palestinos va a aumentar. Entonces, la matanza en Rafa puede ser terrible, es tan violento, tan terrible, que esto ocasionó críticas de todos lados, hasta de Biden, que es el tipo que está armando, es decir, es el presidente de Estados Unidos que está armando a Israel, pero que dice que no había dicho que no había que llegar a Rafa, que bueno, Biden tiene sus propios líos internos, que es la enorme movilización popular, y que además tiene elecciones. Entonces trata de decir, bueno, yo no tengo nada que ver, yo dije que no había que ir, y anunció, y parece que por unos días dejaron de enviar bombas de ayuda a Israel. Bueno, esto tiene que ver con la crisis que tiene el imperialismo, porque, por la resistencia popular gigante que hay, que se sigue extendiendo. Ahora lo nuevo, que lo hemos detallado la semana pasada, es este movimiento estudiantil que se da en toda Europa, en todo Estados Unidos, pero también en Pakistán, en Bangladesh, en Australia. Es decir, es un movimiento gigante, se fue extendiendo, pero empezó en Estados Unidos y colocó de alguna manera a los políticos yanquis contra las cuerdas, digamos, es decir, no pudiendo justificar. Por eso empezaron a diferenciarse el mismo Biden, y hasta Trump dijo algo crítico diciendo, bueno, no, esto hay que ver cómo se hace, que obviamente ellos apoyan totalmente a Israel. Pero quieren parar un poquito a Netanyahu porque está causando problemas graves. Esto de Rafa es ahora el último hecho, y es un avance todavía peor del genocidio. Ya hay centenares de muertos, parece, en Rafa, y esto probablemente siga aumentando, además de los muertos por hambre, por enfermedades, porque no entran nada, ni medicamentos, ni... Esto es lo que está sucediendo, por eso el gran reclamo ahora, inmediata retirada de Rafa, y por supuesto, retirada de Gaza, y esto sigue la lucha que se inició hace muchísimo por la liberación de Palestina, que no va a terminar fácilmente, pero que es una lucha histórica, ujú, una de las más largas que ha tenido la humanidad en el siglo XX. Es una lucha histórica por terminar con ese estado genocida de Israel, ¿no? Y recuperar Palestina para los palestinos y la población que no nos ataque, digamos. ujú. Muy importante Eh, todo esto. Sí, Gloria. sí, sí, esta etapa del genocidio ahora se concentra en Rafa, ¿no? Bueno, Palestina son dos regiones, una es Cisjordania, donde hay varias ciudades, Jericó, Belén, Ramallah, Hebrón, ¿no? Y todas están rodeadas por muro, y la Franja de Gaza, donde toda la franja completa, todo el territorio, que tiene 6 ciudades y algunos poblados más, todo está rodeado por un solo muro, ¿no? Entonces, ahí como está, es la tierra de Hamas y los combatientes de Hamas no se van a ir, no van a pelear hasta el final, es que como la población en su mayoría, porque han destruido todas las otras ciudades, ¿no? Eh, Khan Yunis, Jabalia, la ciudad de Gaza, hay varias que han sido destruidas. La única que queda todavía con algunos edificios y hospitales funcionando es Rafa, que queda al sur, en la frontera con Egipto. Sí, muy bien. Es grave toda esta situación. Y un elemento más es de que el único punto de acceso para ayuda humanitaria era justamente por el cruce de Rafa, ¿no? Que actualmente está siendo atacado y controlado y, bueno, totalmente bloqueado por Israel, ¿no?
Entonces, la población de la Franja de Gaza estaba viviendo, después de toda la destrucción que causó Israel en estos 7 meses de destrucción, de genocidio, básicamente de lo que llegaba de la ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Israel estos últimos días, desde el ataque de Rafah, es justamente, además del bombardeo, además de todo lo criminal que es la intervención militar, la invasión militar genocida de Israel, también es un crimen contra la humanidad el hecho de que está privando de todo alimento a esta población, ¿no? Está privando, bueno, ya lo hizo totalmente, les cortó el agua, la electricidad, todo ingreso de alimento, se logró después de mucha presión abrir algún paso justamente por Rafa para que pueda ingresar algunos camiones de ayuda humanitaria. Y bueno, ahora lo cortó eso, ¿no? Entonces la población dentro de la Franja de Gaza nuevamente está sin alimentos, sin medicinas, sin agua, entonces, y sufriendo un ataque terrible, ¿no? Y bueno, esto amerita la mayor solidaridad a nivel internacional. Es muy importante lo que se está generando a nivel mundial con todo lo de las universidades que comentaba Miguel. En Estados Unidos es impresionante como bueno, también la polarización que se da, ¿no? Los ataques brutales de la policía, de los empresarios, de todo el lobby sionista, ¿no? Que prácticamente es la mayoría de los congresistas de Estados Unidos, del mismo gobierno, cómo atacan y insultan y todo lo que hacen contra los universitarios. Y lo que están haciendo los universitarios en Estados Unidos, ¿no? Una movilización impresionante. Creo que son ya más de 100 universidades en Estados Unidos con campamentos, enfrentándose a la policía, enfrentándose a las sanciones bueno, en las entrevistas claramente declaran que ante una situación de tremenda injusticia, ellos no se van a quedar al margen, aunque les quiten sus títulos, aunque les quiten el derecho a la educación, que eso es lo que están haciendo en muchas de estas universidades, ellos se van a mantener firmes contra el genocidio que se está dando en Palestina, contra este genocidio que se está dando por parte de Israel, ¿no? Entonces realmente es muy importante, algo muy parecido está pasando, sobre todo en Europa, en varias universidades, en Francia, Alemania, Inglaterra, también importante lo que pasa en España, en Barcelona, en una universidad en Madrid también, y acá en América Latina, bueno, en la Universidad de la UNAM, en México, se está haciendo un proceso de este tipo. Y bueno, hay alguna repercusión, hay algún elemento también acá en Bolivia a nivel de las universidades, además de las movilizaciones que ya se estaban realizando. Pero vamos a ver un pequeño video de un acto de protesta bueno, en un evento organizado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia y donde hubo una protesta sobre este tema. Es la cobertura también que hizo una periodista palestina que trabaja acá en Bolivia, la compañera Zdenka. Entonces veamos este video de solidaridad en Bolivia con la lucha del pueblo palestino. Jóvenes universitarios, profesores, autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés y activistas pro-palestinas este miércoles 8 de mayo se sumaron a la condena universitaria mundial en defensa del pueblo palestino, instalando un campamento en rechazo al genocidio en la Franja de Gaza y la invasión en Rafah, exigiendo un cese al fuego. Como UNSAI de La Paz, Bolivia, nos estamos solidarizando de la misma manera como están haciendo millones de estudiantes en Europa, América, ha llegado a Sudamérica. La revolución estudiantil que se propagó desde Estados Unidos a Europa llegó a América Latina y hoy en el Estado Plurinacional de Bolivia la comunidad universitaria también se manifiesta condenando la impunidad del régimen israelí contra el pueblo palestino. Desde Bolivia, desde la Universidad Mayor de San Andrés, expresamos nuestro hondo cariño con el pueblo de Palestina. Fuerza, fuerza Palestina, viva la resistencia heroica del pueblo de Palestina. El despertar de la conciencia universitaria devela su compromiso de defensa y denuncia de que la causa palestina es una cuestión de la humanidad, ya que los más de 35.000 víctimas en Gaza son seres humanos igual que ellos. El sentir el apoyo de tanta gente a nivel mundial en las universidades y demás, que básicamente está sacrificando mucho, ¿no? Porque muchos están sacrificando sus becas, sus estudios, su misma permanencia en las universidades, motiva a toda la gente
que ha estado desde el inicio en esto, a seguir luchando más aún por la causa. La instalación de campamentos, mitines y marchas desde la Universidad Boliviana son una muestra contundente de la solidaridad y hermandad del Estado Plurinacional de Bolivia. Con los colectivos con los que yo participo, la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, Combate Rojo, todos estos son movimientos de estudiantes que no se van a quedar callados y que van a denunciar el genocidio sionista. Yo pienso que es bastante bueno que toda la comunidad universitaria esté apoyando al pueblo palestino. Mucho se habla también de todo lo que pasa ahí, pero tampoco se logra transmitir a través del mundo. La comunidad universitaria boliviana se ha sumado a las condenas y denuncias mundiales desde la instalación del campamento en la Universidad Mayor de San Andrés en favor del pueblo de Palestina, en contra los actos criminales del régimen sionista de Israel. Esdenka Saavedra, La Paz, Hispan TV. Bien, bueno, teníamos este video que en realidad es del campamento que se instaló a partir de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSA y que donde también está participando, bueno, desde el decano, los estudiantes, distintos docentes, una cuestión muy importante. Bueno, justamente ese mismo día hubo un evento, lastimosamente no tenemos las imágenes, pero bueno, que se realizó en la Facultad de Derecho con un representante de la Embajada de Estados Unidos, donde igual dos estudiantes expresaron su solidaridad y su rechazo a lo que estaba pasando en Palestina y exigieron, porque era un evento además que hablaba sobre derechos humanos y temas relacionados, y plantearon, bueno, ¿y qué está haciendo Estados Unidos que habla de derechos humanos, dándole armas y patrocinando el genocidio que está cometiendo Israel contra la población de Palestina? Bueno, en ese evento los sacaron a empujones estos estudiantes, fueron agredidos justamente en un evento de derechos humanos donde se denunció la violación de los derechos humanos terrible que comete Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también esos compañeros estuvieron presentes en este campamento que se instaló en la Facultad de Ciencias Sociales y que esta semana se plantea trasladarlo al atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Por otro lado, lo que tenemos que también es una medida que ya lleva bastante tiempo, bueno, ya son unos cuantos meses que hay sistemáticamente una movilización, una vigilia, como le llaman los compañeros, en Cochabamba, eh, donde semana a semana se hacen presentes varios compañeros en la Plaza Central para denunciar lo que sucede en, en la Franja de Gaza, en Palestina, y expresar su pleno apoyo y plena solidaridad a la lucha y a la resistencia del pueblo palestino en contra de, bueno, de lo que significa el Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos participando plenamente, nuestros compañeros, y bueno, continuar con estas medidas de apoyo, con esta solidaridad. Esta semana también estaremos presentes tanto en la vigilia en Cochabamba, como apoyando también el campamento de la Universidad Mayor de San Andrés, eh, un pequeño campamento que se está instalando para dar apoyo y solidaridad al pueblo palestino. Y bueno, en ese marco, la necesidad de plantear que a nivel nacional es importante elevar aún más. Recordemos que el gobierno boliviano rompió relaciones correctamente con Israel, pero es necesario avanzar aún más, elevar este tipo de medidas a un rango de ley, porque no es suficiente que sea una cuestión solamente de que lo haga el gobierno, ¿no? Ya tuvimos la experiencia cuando entró brevemente el gobierno de Áñez, que rápidamente quitó este veto a Israel y nuevamente restableció estas relaciones, ¿no? Entonces es importante que esto se eleve a un rango de ley y que se socialice a nivel de todas las organizaciones sociales en el país. Es importante las acciones que se están tomando y es importante exigir que el gobierno haga esto. Y de la misma forma que esto se generalice a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Que a nivel de toda Latinoamérica el gobierno organice y convoque y sea parte de un encuentro en solidaridad con Palestina, tomando en cuenta que varios de los países de la región se han pronunciado de una u otra forma en contra de Israel, ¿no? Entonces es muy importante generalizarlo y en el caso de, por ejemplo, esta acción que se está realizando en la UNSA, es importante también plantear la necesidad de que esta medida
se eleve a nivel de toda la Universidad Mayor de San Andrés, como lo han hecho algunas universidades en el mundo, en la ruptura plena de relaciones académicas con Israel, y que sea una resolución del Consejo Universitario de la UNSA, presionar para esto, para que se rompa plenamente con todas las relaciones académicas con Israel a nivel de investigación, a nivel de todos los espacios, como parte del boicot internacional que hay a todas las instituciones de este Estado genocida como es el Estado de Israel, ¿no? Miguel, si quieres comentar algo Sí, más. muy breve. Uno, también hubo un acto del Comité de Solidaridad con Palestina en la universidad de acá, en la UMS, con participación también de estudiantes, que se hizo el miércoles pasado. Y sobre el tema de la ruptura, hay que plantear también la ruptura económica, cosa que el gobierno no hizo. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola es una empresa sionista. Y entonces entregársela a los trabajadores que la administren, pero no permitir más una empresa sionista. Y así hay otras relaciones sionistas, incluso se habla de que en el Oriente hay matatierras en manos de sionistas. Entonces habría que hacer una ruptura total económica. Bueno, esto, y también por último, es necesario que las organizaciones se pronuncien, las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, se pronuncien, como ya lo ha hecho la Sociedad Orgánica, por ejemplo, que se pronuncien en solidaridad con el pueblo de Gaza. Muy importante, Miguel. Bueno, a 76 años de la Nakba, toda la solidaridad